Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. El caso Odebrecht es motivo de análisis en esta mesa en el día de hoy. ¿Qué está pasando con este tema luego que los tribunales de justicia, el segundo tribunal superior, determinara que ya no se puede seguir investigando, no accedió a la prórroga solicitada por el Ministerio Público? Vamos a hablar del pasado, el presente y el futuro de este caso que es histórico para la nación panameña. Nos acompañan en la mesa en el día de hoy el señor Danilo Toro, a mi derecha. Vamos al análisis. A mi izquierda está Ned Planels de Movin, quien ha estado dando seguimiento a este caso. Vuelvo a la derecha, Zuleika Moore, que es una de las fiscales encargadas de este largo y tedioso proceso. Por acá también está con nosotros Juan Carlos Araúz, presidente electo del Colegio Nacional de Abogados, y David Díaz, subsecretario general de la Procuraduría de la Nación. Gracias por estar todos aquí. ¿Y quién más que usted, señora fiscal, para hablarnos del pasado, el presente y el futuro de este caso? Ahora, con esta decisión del segundo Tribunal Superior de Justicia, ¿qué podemos esperar? Hablemos un poco de la historia de este tema. Buenos días, Álvaro. Gracias por el programa. A toda la audiencia presentamos nuestros saludos. Muy buena la oportunidad que nos das para poder, el Ministerio Público, poder explicar todo lo concerniente a Odebrecht y, como bien has concretado, el pasado, el presente y el futuro. Porque sobre esto siempre hay mucha confusión de lo que, cómo inició Odebrecht, de lo que constituyó Odebrecht en Panamá y de lo que se espera del caso Odebrecht. Del pasado es muy importante que nosotros iniciemos explicando que el expediente Odebrecht inicia en Panamá en el año 2015 por una denuncia ciudadana que hace el señor Alvin Widen, y durante el año 2016 llega a acumularse esa primera denuncia con otra denuncia que se hace por parte del señor Guillermo Cochés. Esos dos expedientes los siguió en su momento la Fiscalía Quinta Anticorrupción, que luego, a través del modelo de gestión que adquiere el Ministerio Público encaminado del sistema penal acusatorio, desaparece la Fiscalía Quinta Anticorrupción para llegar a ser una Fiscalía de descarga. Durante ese proceso de investigación que se tiene, ya te conversé de que mediaron acumulaciones, de manera que el expediente no se mantuvo físicamente en el Ministerio Público ni siquiera durante ese periodo 2015 al 2016, porque mediaron solicitudes al tribunal y que marca entonces que el juzgado 12º penal adquiera competencia de ese expediente. La fiscal en su momento realiza diligencias muy propias a las investigaciones por lo que se había denunciado, se refería a un tema de blanqueo de capitales, pero todavía sin presencia en Panamá en virtud de lo que estaba pasando en Brasil. De manera que lo primero que se hace es pedir una asistencia internacional a Brasil para que Brasil nos ubique en qué circunstancia Panamá pudo haberse visto vinculada a los hechos, porque no teníamos conocimiento. Sí teníamos a la Odebrecht en Panamá, pero no teníamos hechos concretos que pudieran establecer que había una relación directa con lo que ya se estaba desarrollando en Brasil. Y esto un poco porque cada una de estas compañías, si bien responden a una compañía en Brasil, todas trabajan de manera independiente en sus distintos países. De ahí que se inicia pues con la solicitud de la asistencia internacional, pero pasa el tiempo y el tiempo para las investigaciones es muy difícil porque automáticamente comienzan a correrse, y más si lo seguíamos, los plazos, y si lo seguíamos por el Código Judicial, que advierte un plazo de 4 meses cuando no tienes imputado. Así que surge este plazo sin respuestas concretas y se pide entonces el sobreseimiento provisional. Sobreseimiento provisional que es acogido en el mes de noviembre, si no me equivoco, del año 2016 por parte del tribunal, y automáticamente en diciembre nos llega respuesta de la asistencia. Con la respuesta de esa asistencia se solicita entonces la reapertura de la investigación. Reapertura que se concreta entonces con la remisión del expediente concreto, que en ese momento tendría quizás 3 tomos, hoy día estamos hablando de 850 tomos, y acumulación de cuatro líneas de investigación por distintos procesos.
Nos dan entonces el expediente, se reabre la investigación que nosotros identificamos como Odebrecht 05 el 23 de enero del 2017. ¿Qué significa una reapertura? Que comienzan a correr los términos de investigación. Por eso es que la Fiscalía realiza una serie de peticiones durante el año 2017 y pues que han sido también comunicadas al público de las peticiones que nosotros hicimos y las respuestas que se nos dieron. Paralelamente a esta investigación surge también información que, como todos sabemos, provenía de Suiza, donde Suiza origina una investigación por Odebrecht, y también no podemos nosotros dejar de advertir el acuerdo que firma Odebrecht con Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se publica en diciembre del 2016. Ya eso nos da a nosotros un mayor apoyo en cuanto a la investigación que se iba a seguir en Panamá. Con esta investigación reabierta, como indiqué, inician los plazos de investigación. Nosotros durante ese interín le pedimos al tribunal, viendo ya lo que provenía del acuerdo que había firmado Estados Unidos con Odebrecht y también el resultado de nuestra primera asistencia internacional, porque se generaron otras más, le pedimos al tribunal que la calificara de compleja. Efectivamente, se acoge la petición de la calificación de causa compleja por parte... ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Se pide que... ¿Y qué beneficios da esto de hacerlo complejo? El ajuste de los plazos. El ajuste de los plazos, técnicas especiales de investigación y que le da mayor maniobra al Ministerio Público en cuanto a poder retornar el patrimonio del que había sido afectado por estos actos de corrupción, que no comienzan y terminan con corrupción, que también involucran otras conductas como es el tipo del blanqueo de capitales. Nosotros aceptamos entonces la calificación de causa compleja que el juez nos da, pero que está determinada, porque el juez indica que se le da un plazo de investigación abierto siempre y cuando no se apliquen medidas cautelares estrictas, como es el tema de la detención preventiva. ¿Condiciona? Lo condiciona, porque una vez que se aplique una detención preventiva, entonces el Ministerio Público va a contar con 2 meses para concluir la investigación. Es ahí donde recordemos que cuando en septiembre del año 2017 nosotros elevamos una siguiente petición al tribunal y nos las niegan. Tuvimos un pronunciamiento del 25 de octubre del año 2017 donde nos niegan y nos dicen cierren la investigación y remítanla. Vemos los obstáculos que ha tenido Odebrecht durante todo este transitar. Y se apela a esta decisión, el Tribunal de Segunda Instancia hace un estudio, reconoce que la calificación de la investigación es de compleja y nos otorga 1 año de investigación. Pero en ese mismo pronunciamiento que emite el segundo tribunal señala que se pueden ajustar los plazos sin incumplir lo que establece la norma en materia de calificación de causas complejas. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que nosotros tenemos un plazo de 1 año para investigar y se puede hasta pedir 1 año más para investigar. De ahí entonces que continuamos nosotros con la investigación Odebrecht, como te dije hace un momento, 4 líneas de investigación acumuladas, finalizado este plazo que debería haber concluido para la fecha del 10 de mayo de este año por los temas de los días que no se trabajó, no se elaboró, se hace todo un ejercicio de los días calendarios, se pide al tribunal en el mes de marzo que nos extendiera un plazo considerable tomando en cuenta que cuando se analiza todo el contexto de Odebrecht no podemos ubicarnos únicamente con el tiempo que establece el acuerdo que había suscrito Estados Unidos con la holding Odebrecht. ¿Por qué? Porque si recordamos ese acuerdo que es público, está en los medios de comunicación, advertía que la situación en Panamá primero reflejaba que se había dado estos actos de corrupción o de soborno para el periodo entre el año 2010 del año 2010 al 2011, si más no recuerdo, 2012. Pero nosotros al
tomar en consideración todo lo que se ha dado durante el recorrido de las investigaciones, las diligencias que se hicieron, nos llevan a establecer que en Panamá habían cuentas bancarias que se abrieron durante el año 2006 y que también a través de los primeros acuerdos que nosotros celebramos, que fue con la persona jurídica Odebrecht Panamá, se nos suministran órdenes de pagamento que provenían del periodo 2007-2008. Pedimos nosotros que ese plazo tenía que ampliarse, no podíamos ubicarnos en lo que establecía el acuerdo madre que había suscrito Estados Unidos con la compañía y que sirvió como medio de prueba para nosotros ubicarnos en una circunstancia de tiempo. O sea, el gobierno de Martín Torrijos de esa época. Exactamente. Tomando en consideración ¿Cuándo fue que la empresa llegó a Panamá? Exacto, porque recuerda que ellos una de sus primeras contratos que mantuvo en Panamá fue el de Remigio Rojas, el reconocido Remigio Rojas, pero también tuvo una situación con el corredor Maden Colón, que ellos tienen una concesión ahí y que de hecho por todas las publicaciones que se han dado se han observado que hay como un cuadro en Excel donde ubican precisamente dinero o rutas del dinero que tocan el contrato Maden Colón. Entonces ese es un tema que queda y que había que investigar, que nosotros, mire, esto es importante porque nosotros no hemos actuado de manera improvisada. Si recordamos la audiencia pública de homologación del 9 de noviembre del 2017, como Ministerio Público nosotros ya habíamos hecho énfasis en las órdenes de pagamento o las relaciones que mantenía Odebrecht con compañías que mantenían vínculos durante ese periodo. Es decir, que no es un tema que el Ministerio Público ha sacado ahora y que no quiere cerrar la investigación, porque pareciera que en el aire se queda que el Ministerio Público no quiere darle un fin a la investigación. No es algo tan cierto, porque nosotros desde que estábamos en el transcurso de esta investigación, precisando noviembre, en la audiencia de homologación, si recordamos los últimos minutos de la intervención de la homologación del primer acuerdo, hicimos énfasis a la información que nos habían dado con motivo al periodo del 2007. Y que ese era objeto de investigación para nosotros. Y de ahí nosotros hemos extendido la investigación hasta los meses del 2014, meses en los que ya sabemos se ubica el escándalo en Lavajato, ya con todas sus connotaciones en Brasil, y que de hecho en las cuentas que nosotros ubicamos en Panamá cierran durante ese periodo. Entonces es el periodo de investigación que ha tenido. ¿Y hay indicios sólidos de que se cometieron irregularidades en ese momento con la llegada de la empresa a Panamá, periodo 2004-2009? Concretos. Sí, los hay. Sí, los hay. Porque desde el momento en que la empresa, con su afán de colaborarnos, nos emite a nosotros órdenes de pagamento en los que ellos advierten que su estructura ilícita, ¿no verdad?, desembolsó dineros específicamente para X o Y personas jurídicas y que esas personas jurídicas tienen relaciones en Panamá y que coinciden con relaciones durante ese periodo, claro que hay pruebas concretas de que mediaron relaciones de esta naturaleza con la empresa Odebrecht. ¿Indicios similares del periodo 2009-2014 también, digo del 2014-2019 también hay? Sí, recuerden que nosotros hemos investigado todo. El Ministerio Público no ha dejado de investigar lo antes, durante y después. Sí se le dio seguimiento a las cuentas que se registraron en el extranjero, sí concurrieron personas a declarar con relación a las cuentas que se abrieron en el extranjero y en las que mediaron órdenes de pagamento, y de hecho el Ministerio Público, que es uno de los aspectos que nos deja a nosotros con un interrogante más, es que compulsamos copias para que se investigaran en razón a las prerrogativas funcionales que tenían estos funcionarios para que se investigaran a nivel de la Corte. O sea, con la decisión del segundo tribunal ahora los principalmente beneficiados son esos funcionarios que pareciera recibieron dinero en la época del 2004 al 2009 y del 2014 al 2019. Son los que más se benefician con esta decisión. Sí, porque si nosotros no avanzamos y con este sistema como lo tenemos, donde no hay ruptura de la unidad procesal, que sí lo advierte el sistema penal acusatorio, todo debe manejarse bajo una misma cuerda. Entonces, nos limitas a nosotros poder seguir investigando pues sobre esa línea y poder llevarlos primero a una petición de llamamiento a juicio y luego a un encauzamiento criminal. Hay quienes plantean, y lo he leído en redes sociales, esta es la coartada perfecta. Hicieron esto con el propósito de no investigar
a nadie fuera del periodo 2009-2014. No, no es cierto, porque dentro de nuestra investigación hay resoluciones de formulación de cargos y hay resoluciones de compulsas de copia para que se investigaran esas personas. No es cierto, digo, las personas quizás porque no conocen el contenido del expediente, pues pueden tener juicios, pero juicios sin valor, porque la realidad y quienes son parte dentro de ese expediente saben los hechos concretos que el Ministerio Público ha podido demostrar y hechos concretos que nos va a permitir llevar a juicio a esas personas. Las que pudimos nosotros vincular, porque como te digo, se hizo compulsas de copias para que se investigaran, pero ahora ya pierden la prerrogativa funcional, ahora el expediente de Odebrecht cerró, ¿cómo se hace con esa etapa? ¿Cómo queda? Y sin dejar de mencionar que durante este lapso, que todos los panameños que podemos leer redes sociales, los medios de comunicación escritos, los medios de comunicación de difusión, han hecho el Consorcio Internacional de Periodistas, que hacen evidencias concretas que nos llevan a nosotros a cuestionar a nuestros principales colaboradores de saber estas personas a quiénes corresponden y si están o no están vinculadas. Sí, porque hoy se habla de una serie de mi pueblo dicen sobrenombres, acá dicen apodos, hablan de cachaza, hablan de... Aguía, canario, y la gente se pregunta salario. quiénes son esos personajes. Ahora, con esta decisión del Segundo Tribunal Superior, Cachaza y su combo se van a quedar impunes. Es la pregunta. Es la gran pregunta. Y preguntas hay sobre la mesa. Yo le doy la palabra a Ned, a el licenciado Araúz, a Nilo, para que si tienen preguntas, si tienen algún comentario, bienvenido sea, porque se trata de sacar la mayor información de las personas que han manejado este caso. Bueno, antes de preguntar, sí quería expresar un poco la frustración que sentimos los ciudadanos, no solamente por el caso de Odebrecht, sino por una gran cantidad de casos de corrupción que nos enteramos por los medios de comunicación, y cuando empieza a investigarse, empiezan las detenciones, al final sentimos que, no puedo decir que no queda en nada, porque ha habido presos, hay personas condenadas, etcétera, pero los principales involucrados pareciese que estuviesen pasando por debajo de la mesa. En el fallo del juez Oscar Carrasquilla, del juzgado 12, en donde niega por primera vez, bueno, por segunda vez, la última extensión de tiempo solicitada, él pone una alternativa que yo quería consultar, que era, ¿por qué no que abran nuevos expedientes para la nueva información? ¿Por qué el Ministerio Público no cogió ese camino? Sí, eso hay que verlo con mucho cuidado, como nosotros dijimos en nuestra primera intervención del viernes pasado, cuando nos enteramos por medios de comunicación sobre el pronunciamiento del segundo tribunal, que porque todo responde a un solo hecho. Todo responde a un solo hecho, a una sola cuerda. Si nosotros tenemos esos hechos concretos que tienen lugar o se materializan a través de las colaboraciones que hemos recibido, que nos han permitido realizar asistencias internacionales al extranjero y que hemos obtenido respuestas a esas asistencias que están en este primer expediente, ¿cómo sacar eso para abrirlo encaminado en otro expediente distinto? Porque procede de un solo hecho, como les dije hace un momento. El sistema inquisitivo, que es a través del cual se ha seguido esta investigación, no lo permite. Si hubiéramos estado ubicados en el sistema penal acusatorio, hay ruptura de unidad. Puedo yo seguir abriendo otras investigaciones, mientras que unas avanzan, otras van llevando su tiempo y el Ministerio Público tiene su estrategia de investigación con motivo a ello. Pero por la situación como se da, recuerden que se da en una circunstancia en la que todavía el sistema penal acusatorio pues no estaba vigente en Panamá, en la provincia de Panamá, nosotros lo seguimos por el sistema inquisitivo. Sí, el juez hace referencia a eso, nosotros lo vemos con mucho cuidado, pero es el pronunciamiento de un tribunal, jurisprudencia sobre eso hemos revisado. Creo que más que darle la razón al tribunal, por el contrario, hacen llamados de atención respecto a investigaciones que se siguen en virtud de compulsas de copias que realiza el Ministerio Público, que ya sobre eso hemos sido objeto de serios pronunciamientos, tanto por parte de los tribunales como por parte de los tribunales superiores, porque indican que el modelo a seguir no permite, primero, que el juez compulse copias, porque hay división de roles dentro de este proceso, y segundo, que en qué momento el Ministerio Público puede hacer las compulsas de copia, y si obedecen al mismo hecho, ¿por qué no seguirlo bajo la misma cuerda? Que son las reglas que nos establece el Código de Procedimiento Judicial. Esa sería la principal diferencia
diferencia entre este caso, o sea, de esta investigación en Panamá y lo que están haciendo en Perú, donde ya vemos expresidentes que están enfrentando la justicia, o Brasil, que ha ido como cerrando etapas poco a poco? En ambos países todavía está abierta la investigación Odebrecht. Exacto. Es que sus modelos de procedimiento son distintos a los que tiene Panamá, o por lo menos con los que nosotros trabajamos esta investigación. Entiendo. Vamos a la pausa y la pregunta de Danilo para la fiscal. Avanzamos, señoras y señores. Caso Odebrecht. Pregunta, Danilo Toro. Deduzco de su explicación, señora fiscal, que nuevas revelaciones, nuevas connotaciones, nuevas rutas de investigación, que hasta donde yo he visto ha salido en 3 ocasiones del caso de Odebrecht en Panamá, entonces no habría cómo afrontarlas, porque dos de ellas en Brasil, una de ellas en España. Entonces en Panamá no habría cómo abordarlas. Si no guarda relación con el hecho principal, porque puede que encontremos otras cuentas bancarias a través de las cuales se blanqueó dinero y que son otros actores distintos, nos puede dar margen a que se pueda optar por esa ruta, abrir una nueva investigación. Pero sí, estamos hablando de los mismos personajes, de las mismas actuaciones, de los mismos actos delictivos, pareciera que no tuviéramos margen para poder nosotros abrir otras investigaciones, porque estamos incurriendo entonces en un doble juzgamiento, una doble investigación en contra de las determinadas personas. Anel, ¿tenía otra pregunta? Sí, tengo varias. Y luego, Juan Carlos. Una de las, la primera vez que solicitaron una extensión de término, que se les concedió, cuando solicitaron causa compleja, que se les concedió y se les limitó el tiempo, a decir, si no detienen a nadie pueden seguir para siempre, pero si detienen a alguien tienen 2 meses para concluir la investigación. ¿Por qué se detuvo a alguien en esos 2 meses, poniendo en peligro la continuación de la investigación del caso Odebrecht? Hay que tomar en cuenta que las medidas cautelares tienen reglas a seguir y el Ministerio Público hace todo un ejercicio de valor al momento de aplicar las medidas cautelares. Hay riesgos procesales por la conducta de la persona, porque es reticente al proceso, y eso nos obliga a nosotros a verificar cuál de estas sería la más consona a la situación que se está ventilando. ¿Ese fue el caso este? Sí, ¿Había riesgos? Habían riesgos, personas con poder económico, poder político, con fácil recurso para poder abstraerse del proceso. ¿Y eso no lo valora el juez? Sí, toma en consideración eso. Mire que, de hecho, nosotros con nuestras medidas cautelares, las más duras que se han aplicado, se han llevado a habeas corpus. Todas las que nosotros hemos aplicado han hecho ejercicio del habeas corpus. Y cada una de estas, la Corte ha señalado que es legal la medida, pero varían la medida por otra menos dura, menos severa, exactamente. Ok. Justicia selectiva. La investigación de Odebrecht empezó en el periodo de Ricardo Martinelli, básicamente. Sin embargo, en ese mismo periodo, hubo una investigación por parte de la Estrella de Panamá en donde salieron cerca de 10 millones de dólares que se recibió a través del señor Jaime Lazo para el partido panameñista. Sin embargo, nosotros no vemos que el señor Jaime Lazo haya sido procesado dentro de la causa de Odebrecht, ni haya sido detenido preventivamente, como si fueran personas del gobierno de Ricardo Martinelli. Sí, no es que no haya sido procesado. A la persona que usted menciona se le llamó, a esta persona junto a su pariente directo que también estaba mencionado. Concurrieron y dieron sus explicaciones. Sus explicaciones dan cuenta de una situación que se ventila antes del año 2015, por el cual se inician 2 denuncias a través de la Procuraduría General de la Nación y que hubo pronunciamientos por parte de la administración de ese momento. Y que lleva entonces a la Fiscalía verificar con cuidado qué fue lo que pasó en ese momento. De hecho, dentro del expediente reposan las copias de esas 2 actuaciones que se adelantaron en la Procuraduría General de la Nación, que hacían referencia básicamente a las cuentas, las que nosotros teníamos ubicadas dentro de la trama Odebrecht, identificada como expediente 05. Las mismas órdenes de pagamento eran las que se ubicaban allá. Situación distinta nosotros vemos con lo que ha venido publicándose
en los periódicos donde hacen a través de la hoja de Excel una serie de transacciones que ubican otros periodos. Ese es un tema que nosotros no escapa del análisis del Ministerio Público y que queremos tener el poder para poder, valga la redundancia, para poder analizar, verificar qué fue lo que pasó y si no contempla lo mismo que había sido abordado por parte de la administración anterior cuando se denunció en su momento. Cachaza, aguía, canario, periquito, salario. ¿Ustedes encontraron esos sobrenombres durante la investigación o se desayunaron igual que el resto de los panameños cuando salió la publicación del consorcio de periodistas de investigación? Es que así mismo es. O sea, ¿no tenían conocimiento de estos sobrenombres dentro de la investigación de Odebrecht? Dentro de la investigación de Odebrecht, cuando nosotros hablamos de las órdenes de pagamento que emite la colaboradora principal, ellos remiten las órdenes de pagamento con nombres de personas jurídicas. Que hasta eso nos ha costado, con nombres de personas jurídicas que luego, a través de los que han hecho las colaboraciones con nosotros y que ya tienen pena dentro del expediente de Odebrecht, hemos podido nosotros confirmar a quiénes corresponden estas personas jurídicas. ¿Ve? Entonces, sale esta publicación, esto deviene que nosotros llevamos nuevamente a cuestionar a la principal colaboradora o nuestros colaboradores de si conocían sobre esta, si conocían de las publicaciones, si tienen información sobre estas publicaciones para poder nosotros allegarlo a nuestra investigación y poder darle claridad. Pero ocurre, desafortunadamente, en el periodo en el que el Ministerio Público tiene que paralizar la investigación con la solicitud que se hace y que vemos hoy día cuál ha sido el pronunciamiento. ¿Mintió Odebrecht al decir que solo habían pagado 56 millones de dólares en Panamá cuando la investigación, que el propio Ministerio Público en sus conferencias de prensa ha hablado de más de 100 millones de dólares pagados en coimas? Es muy buena la pregunta para aclarar, porque esa cifra de 59 millones de dólares sale en el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Odebrecht. Ellos hacen por país todo como un recuento con el colaborador que tenían ellos allá, que les dice, bueno, en cada país ocurrió esto, y hacen todo un recuento por país, lo hacen muy general. Nosotros utilizamos eso como base para sentarnos entonces a cuestionar a la empresa, a cuestionar a los colaboradores iniciales, que eran tres brasileños, y comenzamos nosotros como a mover la investigación sobre ese rumbo. Hay que tener en cuenta que la estructura ilícita de Odebrecht era como compartimentada. Una mano no sabía lo que hacía la otra. Lo que nos han explicado hasta ahora y lo que coinciden en distintas jurisdicciones, cada uno de los ministerios públicos han estado investigando. ¿Qué señalan ellos? Que lo que hacía quizás el X persona en esta posición dentro de la estructura no significaba que Y ni Z supieran, porque iban como en cadena. A quien le emitían que hicieran la transferencia no sabía a quién se le iba a transferir. O sea que no identifican, y quizás los que se van identificando al final es porque los nombres son como muy repetitivos. Muchos de ellos decían, este es de Panamá, porque lo están pidiendo desde Panamá, pero en Panamá podían estar, en las cuentas que estaban abiertas en Panamá, pedir para otros países, como ocurrió, realmente ocurrió, transacciones para Venezuela, transacciones para Ecuador, muchas sumas de dinero en efectivo que se manejaron desde Panamá hacia Ecuador, que era una de las últimas circunstancias que nosotros queríamos investigar y que teníamos a una persona a la que se le había emitido una orden de detención que se hace efectiva cuando el expediente está paralizado, y del que no hemos podido recibirle su declaración formalmente porque el expediente está paralizado. Entonces, podíamos ubicar cuentas en Panamá que alimentaban hacia otros países o que también alimentaban nacionales. Al hablar nosotros de estos apodos, tendríamos que nuevamente recurrir a los colaboradores para que ellos nos señalen si con estos apodos, o preguntarle a la colaboradora, que es la empresa, la colaboradora inicial, si con estos apodos aparecen registros, para entonces ellos remitirnos a nosotros las órdenes de pagamento, y que esas órdenes de pagamento, ¿qué constituyen en nuestra investigación? Las referencias de la ruta del dinero, de cómo se movió el dinero, porque a través era como una orden, páguese tanto dinero a esta persona jurídica, pero la vía era a través de bancos en Estados Unidos, bancos en Antigua y Barbuda o utilizando Andorra.
Entonces, nosotros a través de eso realizamos asistencias internacionales para verificar a quiénes le corresponden esas cuentas que ya tienen que estar registradas con nombres propios y poder nosotros identificar si son panameños, si son nacionales y cuánto dinero se movió desde esa cuenta. A ver, Juan Carlos, y seguimos acá con las preguntas. Sí. Bueno, antes de preguntar, yo lo que quiero es poner en contexto lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto. La señora fiscal obviamente está haciendo un ejercicio importantísimo desde el punto de vista que la sociedad y la opinión pública ha acumulado una serie de dudas en torno al desarrollo del caso puntualmente. Sin embargo, esto al final arroja de alguna manera deficiencias en materia de políticas públicas, en materia de justicia. Es decir, en alguna medida que hay límites de una estructura, un sistema, como lo es el sistema inquisitivo, y esos límites del sistema inquisitivo todavía van a seguir existiendo en nuestra sociedad por largo tiempo. Exacto. Es decir, hay otros casos que están siendo regidos por este marco normativo y de alguna manera la experiencia que se está planteando tiene que servir para delimitar algo de políticas públicas en materia de justicia. Y en esta línea yo lo que preguntaría es si desde la perspectiva obviamente de la fiscal los límites que se ha visto en la estructura tienen solución o auxilio desde el punto de vista legislativo. Es decir, si nosotros estamos en la duda de poder hacer una ruptura bajo las reglas del inquisitivo, si esa ruptura puede ser solucionada mediante una herramienta legislativa que se ingrese al sistema inquisitivo, como se ingresó la herramienta de los acuerdos, de forma tal que esta sensación de impunidad generalizada que va creciendo y se va alimentando, nosotros enfocásemos de alguna manera cuáles son los correctivos eficientes que pudiese impedir que la sociedad siente que colectivamente todos estamos simplemente mirando la situación del sistema y no estamos ingresando herramientas que le permitan a ustedes obviamente continuar de una forma de no entrar en conflicto con derechos, garantías, principios ni reglas, pero sí habría una solución desde el punto de vista legislativo. Fíjense que la solución la tenemos, porque nosotros con la calificación de causa compleja se nos daba esa oportunidad. La solución existe hoy día por la ley 121. Eso nos daba la oportunidad de pedir la extensión del término que ya había sido calificado como complejo, porque se reconoce la complejidad de la investigación y sí la teníamos. Siempre la ley, nosotros actuamos apegados de la ley y nos da el apoyo para poder continuar. Por eso fue que nosotros nos sentíamos con mucha satisfacción el pedir, mucha seguridad el pedir ante el tribunal que se nos extendiera el término, porque habían evidencias de que se necesitaba investigar. No es que iba a ser una investigación por siempre, porque habíamos indicado hechos concretos dentro de nuestra petición de qué es lo que necesitábamos clarificar. ¿Y por qué lo necesitábamos clarificar? Como también los obstáculos que habíamos encontrado para no alcanzar esa claridad, por lo menos en el término que nos había dado el tribunal. Y nos atrevimos a hacer la petición porque en ese mismo pronunciamiento de octubre del año 2017, el Tribunal Superior lo dijo en su ponencia, que se podían ajustar los términos dependiendo de la investigación, cómo iba transcurriendo. Asimismo, el Ministerio Público, entonces, siguió la investigación, realizó las diligencias pertinentes y con las asistencias internacionales que están en espera, con los que hemos tenido ya conversaciones, porque es cierto, se hace una asistencia internacional, no estamos esperando que nos respondan. Gracias a Dios, con la tecnología se nos acortan las distancias y tenemos muy buenas comunicaciones con nuestros homólogos en el extranjero. Entonces, solamente pedíamos un término adicional para nosotros poder darle fin a esas líneas de investigación que ya están dentro del expediente de Odebrecht, porque no es que ahora lo estamos pidiendo. Ahí nosotros hemos tenido oportunidad de ver a través de las redes sociales el desarrollo de la ponencia del segundo tribunal, que la respetamos, porque somos muy respetuosos de los pronunciamientos de los tribunales, pero que al planteamiento que hace el Ministerio Público no es que ahora estamos haciendo como ensayo, como que es una cosa nueva, no,
Si nosotros hacemos una cronología de eventos y me ubico en nuestra audiencia pública del 9 de noviembre, en ese momento ya el Ministerio Público estaba hablando de que, ojo, no nos ubiquemos únicamente en lo que ha señalado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y lo que es público. Ya Panamá tiene información que desde el 2006 que llegó la empresa aquí, ya desde el 2007, 2008, habían órdenes de pagamento y habían contratos. Y lo dijimos en la audiencia pública. Y durante todo ese periodo hemos estado nosotros teniendo diligencias tendientes a agotar ese extremo. Entonces, sobre esa base es importante que nosotros aclaremos que no es un tema que surgió ahora, se mantiene desde esa época y consideramos que la herramienta está, licenciado, dentro de lo que señala la Ley 121 sobre delincuencia organizada. Danilo. Si hubieran tenido más recursos humanos y más recursos técnicos, ¿hubieran llegado más lejos con la investigación en el periodo de tiempo que les ha tomado? La Fiscalía Superior Anticorrupción tiene un gran equipo humano, un recurso humano que trabaja con voluntad. Definitivamente que en una empresa, si uno tiene mucho más recurso humano, puede ahondar, puede trabajar, puede ser mucho más eficaz. Nosotros pudimos auxiliarnos con lo que teníamos en ese momento de analistas, de investigadores, que este es otro tema aquí, investigadores, abogados, fiscales de circuito, que llevaban todos los tramos, todas las líneas de investigación que iban surgiendo. Durante este interín también suceden otras situaciones, ¿no? Que es que nosotros nos apoyamos a través de la División de Delitos contra la Administración Pública con una comisión que se hace para que se hagan el análisis integral de todas las cuentas y nos den un resultado. Sabemos lo que ha pasado en los últimos días con relación a quién era mi investigador asignado de analistas sobre esta cuenta, que es otro tema que también pues surge sobre la marcha de cómo vamos a quedar nosotros con este aspecto de un trabajo que se inició y que no está concluido y que ahora pues ya nos han puesto un término final. Entonces, sí, si hubiéramos tenido más recurso humano, hubiéramos avanzado más rápido, pero eso tampoco deja de tomar en consideración que en la medida que nosotros vamos obteniendo más elementos, surgen otras cosas que involucran a los primeros, porque eso es importante. Y su relación con otras instituciones del Estado, Contraloría, otras dependencias, ¿les causó demora, letargo, espera en el proceso? Básicamente la investigación Odebrecht no es una investigación por lesión patrimonial contra el Estado. Nosotros ahí tenemos que advertir, si bien hay formulación de cargos por delito contra la administración pública, es por corrupción de funcionarios públicos que hace mucho más fácil pues poder ubicar esto, sin necesidad de tener un informe de Contraloría, que es lo que se señala. Nosotros utilizamos una petición hacia la Contraloría cuando se hizo un análisis de las órdenes de pagamento y de la colaboración que había dado la empresa para poder estimar el monto al que hicimos referencia nosotros en nuestra audiencia del 9 de noviembre. Y la Contraloría nos dio la respuesta en razón a esa estimación que se da por la información que se nos da. Pero no es una investigación por delito contra la administración pública, específicamente el delito de corrupción de funcionario público, delitos contra el orden económico por blanqueo de capitales, y ahí entonces que nosotros nos auxiliemos con los analistas financieros que nos ofrecía la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial. ¿Hay gente fuera del país por este caso que está huyéndole a la justicia en este momento? Sí, nosotros en los últimos meses de la investigación, los últimos días mejor dicho, se emitieron órdenes de indagatoria para personas que no se encontraban en el país y que pues ya tienen abogados debidamente constituidos y se hicieron llegar al expediente sus poderes, pero que no finalizaron, no concluyeron con las investigaciones en el sentido de poder prestar sus testimonios o sus abogados hacer el ejercicio probatorio de defensa que se hace desde el momento en que se es indiciado o investigado. Canario y Periquito. Si estas personas tienen ahora lo que llamamos fuero producto de que son diputados, ya sea principal, suplente. Bueno, pero todavía no han tomado posesión como diputados suplentes. Sí, pero ahí está el señor Rubén de León, que no ha tomado posesión tampoco. Y hay un recurso en la Corte. Exactamente, y la Corte apadrinando estas cosas. ¿Qué pasaría?
si estas personas se van no toman posesión, no son juramentados como miembros del Parlacén? Bueno, Porque nosotros ahora, como Ministerio Público tenemos nuestra postura y entendemos que pues es lo que se comprende a nivel jurídico. Antes de avanzar, ¿los diputados del periodo pasado del Parlacén todavía son diputados? Sí, es que es por 5 Entonces, años. Son 5 años. Son 5 Entonces años. no podemos tener... 2 diputados. ¿Cuántos son? 20, 40 diputados 40. del Parlacén tenemos ahora mismo. Así mismo. Es lo que nosotros hemos explicado en nuestras intervenciones. Nosotros hay procesos, un proceso electoral. Nosotros definimos cada primer domingo de mayo quiénes van a ser las personas que van a representar El señor nuestros Cortizo intereses. fue presidente el 1 de julio. Es presidente electo durante un periodo, Exacto. y a partir de su juramentación es el presidente de la República. Lo mismo ocurre con todos los otros cargos por los que nosotros votamos. Cuando te juramentas, es que asumes ya... Tienes ese proceso, las prerrogativas, todo, el salario, los beneficios los adquieres a partir de la No, el juramentación. 5 de mayo no te da ya la curul o el cargo de presidente. Es una persona común. Exactamente. Es común. Si durante ese interín es objeto de algún incidente vinculado al ámbito penal que puede tener una prerrogativa, tiene que irse por la jurisdicción ordinaria durante ese periodo. Vamos a la pausa y regresamos. No vale. Estamos, señoras y señores. David Díaz está calladito. Sí, yo tenía más una preguntita, de repente la puede contestar él. Yo leí en medios internacionales de prensa, y guardé, no lo traje, pero guardé esa documentación, de países que se quejaban de la colaboración de Panamá en un momento determinado en la investigación. ¿Por qué se quejaban? Bien, reiterando los saludos que ya dio la fiscal. En principio, la pregunta ayuda a explicar el fenómeno de Odebrecht en relación con Panamá. Hasta este momento se ha hablado de Odebrecht, la empresa que por los elementos que hemos conseguido en la investigación hemos podido acreditar que pagó sobornos, y también por la propia confesión de la empresa, pagó sobornos a funcionarios panameños, exfuncionarios panameños. Y esa es una realidad panameña. Pero además también conocemos que se utilizó el sistema financiero panameño, es decir, las estructuras del sistema panameño, para mover dinero, no necesariamente para pagar a funcionarios panameños, sino a funcionarios extranjeros a través de nuestro sistema. Y esa es la razón por la que la investigación involucra no solamente lo relacionado al delito contra la administración pública, me refiero a corrupción, sino también al blanqueo de capitales. Y por esa razón, también el acuerdo que se hizo con la empresa involucra una sanción económica a la empresa por haber utilizado el sistema financiero panameño para este fin. Y en ese sentido, nosotros teníamos una herramienta muy importante que quizás nos hubiese ayudado muchísimo desde el inicio, y era que contábamos con alguna información de trazabilidad, es decir, de movimiento de dinero, que estaba en nuestra jurisdicción, pero que sí era solicitado por otros países que tenían el otro pedazo, que es los hechos, la información relacionada a cómo operaba la empresa, cuál era la estructura que tenía para cometer este delito. Y en ese momento lo que nosotros estábamos haciendo desde la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación era llegar a un acuerdo con las fiscalías de otros países para nosotros, proporcionando la información financiera, también obteniendo la información de los hechos, porque ya teníamos solicitudes nosotros también de asistencia internacional. Sin embargo, esto es un tema sumamente importante para entender no solo el acuerdo de Odebrecht, sino las circunstancias por las que se firma ese acuerdo y las circunstancias por las que la investigación en este momento está en tiempo en donde se encuentra. Y es que el sistema de colaboración internacional, que tiene distintos instrumentos jurídicos, uno de ellos, el que utilizamos para el caso de Odebrecht, que es la Convención contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida, establece que los países deben dar sin dilación, sin cortapisas, la información para adelantar las investigaciones. Entonces, Panamá tenía solicitud y los otros países también tenían solicitud a Panamá. Pero en medio de las solicitudes había una negociación de la empresa con Estados Unidos, con Suiza y con Brasil. Y la empresa ofrece abrir toda la información a estos países para que se adelante la investigación. Pero una de las condiciones que pone la empresa a estos países es: lo que yo te voy a dar
no se lo puedes dar a ninguna otra jurisdicción que no esté en nuestro acuerdo, porque si no me vas a poner una condición de desventaja para arreglar mis problemas en esos países. Y es por esa razón que nosotros nos encontrábamos con una muralla para recibir información. Es decir, Panamá solicita a Brasil y Brasil está negociando con la empresa. Panamá solicita a otros países y esos países están negociando con la empresa. Cuando termina la negociación, se hace una reunión que fue publicitada. La señora procuradora asiste a esa reunión en compañía de la fiscal Moore y mi persona en Brasil, precisamente para que el fiscal de ese momento de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot, explicara las circunstancias del acuerdo a la que llegó la Fiscalía de Brasil con la empresa Odebrecht. Y nos presenta los hechos. Dice, uno de los requisitos fundamentales para obtener colaboración de la empresa, así también como colaboración internacional, es que ustedes, países infectados por la corrupción de esta empresa, hagan acuerdo de colaboración con ellos. Y es la condición por la cual, una vez nosotros logramos un acuerdo, los caminos de comunicación, esto es, a través de la empresa, como empresa que tenía información de todos los pagos que se hizo, sus colaboradores de la empresa que se convirtieron en colaborador del Ministerio Público Panameño, y así también como los temas internacionales, es decir, la información que tenía la Fiscalía, se abrió hacia el Ministerio Público de Panamá y comenzamos a recibir información. Y yo no sé si ustedes recuerdan el momento, en esa circunstancia el país preguntaba, el Ministerio Público, ¿por qué no firma? ¿Por qué no firma acuerdo con Odebrecht? Y se hacían comentarios, si no se firma acuerdo con Odebrecht no vamos a poder tener la información. Pero todo eso involucró una serie de circunstancias que justo se justifica la medida de por qué hoy hablamos de una investigación compleja. Es compleja porque no es un escenario solamente panameño, es un escenario internacional. Es compleja porque la estructura que utiliza Odebrecht para pagar esto no es de cualquier manera. No agarraron a un funcionario o a una persona dentro de la empresa con un maletín y dijeron entréguele a esta persona, o simplemente se utilizó la propia cuenta de la empresa operativa para pagar a alguien. No, se creó una estructura que se llamó División Estructurada de Blanqueo de Capitales dentro de la empresa, con un sistema que se llama DROSIS para condicionar la información, para que esa información tuviese cifrada, para que no fuese sencillo entenderla. Y digo no es sencillo porque hasta el sol de hoy los países se encuentran en la encrucijada de que el DROSIS tiene tanta información cifrada, tantos datos que ellos mismos utilizaban para que uno no supiera lo que hacía el otro, que ni la propia empresa puede sacar información de manera rápida, ni los propios países que están investigando. Es decir, compleja porque no utilizaron cualquier método, usaron un método que fuese difícil ser identificado, al punto de que lo que ha ocurrido en Odebrecht pasó en muchos países y por mucho tiempo sin que hubiese sido descubierto de una manera eficaz. Entonces, esta circunstancia se une a la realidad de la justicia panameña. Se da en momentos donde lo que tenemos para perseguir este delito es un sistema mixto inquisitivo con sus deficiencias, pero que estas deficiencias también habían sido vislumbradas porque casos como estos no era posible utilizar con estos instrumentos un poco antiguos, no modernizados. Se creó la Ley 121, una ley de criminalidad organizada que nos permite llamar a investigación compleja, nos permite adecuar términos de investigación, nos permite utilizar herramientas de investigación especiales, y también en algún momento se debatió la posibilidad de introducir los temas del acusatorio, como el acuerdo, en los sistemas inquisitivos o de investigación inquisitiva como esta. Y además nos encontramos ante el hecho de que la propia Ley 68, que regula el sistema penal acusatorio, tiene una serie de principios que son válidos y útiles para este tipo de investigaciones. Y la pregunta del momento, con esas herramientas y con la realidad procesal que tiene el caso de Odebrecht, ¿tenía o no el órgano jurisdiccional posibilidad, facultad legal para extender el término de investigación? La respuesta es sí, sí existía esa posibilidad. Y existía basada en lo que he explicado en este corto tiempo, pero también que se encuentra en un escrito muy profuso, muy detallado sobre la necesidad de avanzar y los detalles en donde se tendría que avanzar. Y eso sobre la base de si necesitamos una nueva ley o no. Nos genera esa pregunta, porque si con una nueva ley fortalezco el sí, la pregunta es, ¿igual es posible un no? Pareciese que sí. Pudiésemos entonces hacer 7 leyes más
que nos fortalezcan el sí, pero si el no, que nos ha dado la imposibilidad de continuar esta investigación y descubrir eso, sigue siendo un abanico en el que cuestionarlo nos pone en alguna condición difícil también, diríamos, bueno, entonces, si necesitamos más leyes o necesitamos entender el fenómeno que nos impacta como país en materia de justicia. El fallo de la magistrada... Juan Carlos tenía dos preguntas. Sí. En la misma línea que el licenciado Díaz. Yo quiero cuestionar políticas públicas en materia de justicia en este país, porque ese ha sido, digamos, las últimas décadas de este país están cimentadas en la ausencia de voluntad política para cambiar un sistema que ha causado daño y que ha hecho daño a la credibilidad de la justicia. Y por eso yo quiero insistir en justamente estas conversaciones que nos permitan, tal cual como lo ha dicho el licenciado Díaz. Yo tengo una pregunta adicional sobre la necesidad de pensar en lo que tenemos como legislación y es, surge la posibilidad que tengamos colaboradores mentirosos. ¿La norma de acuerdos contempla algo para los colaboradores mentirosos o se convierte en un obstáculo al final del día no prever que nosotros como sociedad tenemos gente desleal que actúa deliberadamente para sorprender y esa situación tiene que ser inserta en esa herramienta de acuerdos que prevea algún tipo de mecanismo que el Estado no sea burlado? Es decir, el Estado tiene que ser consciente que lo que se va a ir descubriendo o las sospechas que puedan estar gravitando en este momento, que el colaborador sea mentiroso, ¿qué hacemos como sociedad? Y eso me lleva a la pregunta nuevamente. ¿Es la herramienta de acuerdo en estos momentos, con la experiencia adquirida, con el recorrido que ya tiene el Ministerio Público, suficiente o valdría la pena inclusive hablar que esa herramienta debe adecuarse ante la posibilidad de un colaborador mentiroso? Yo pudiese decir algo muy concreto basado en la estadística. Los acuerdos de pena y los acuerdos de colaboración es una herramienta necesaria para investigaciones de crimen organizado, necesaria, y no lo digo yo, lo dice las mayores investigaciones que en la historia se ha hecho en el mundo. Todas han requerido una colaboración y la estructura del acuerdo es indispensable. Es más, yo diría que nosotros comenzamos a utilizar el acuerdo un poco tarde y que quizás si hubiésemos tenido con anterioridad el tema del acuerdo, quizás hubiésemos podido saber más del caso Cemex, por dar un ejemplo en la historia. Pero lo cierto es que toda herramienta es perfectible. Toda herramienta de justicia puede ser mejorada. Hoy yo diría, un colaborador mentiroso, nosotros tenemos herramientas, porque en el proceso penal, aquel que está colaborando o que se ha pasado de la línea del imputado al del colaborador y se convierte en un fenómeno como de testigo, tiene ya la obligación de decir la verdad por las características de que esto, mentir dentro de un proceso, es un delito, partiendo de allí. Por tanto, la herramienta está. Pero sí pudiésemos definitivamente mejorarla. Yo creo que cualquier herramienta como la que acabo de describir, útil en la historia de la persecución penal en el mundo, puede ser mejorada, puede ser perfeccionada y puede llevarnos a ser más eficaces. Y termino con esto, el sistema penal acusatorio nos ha permitido en poco tiempo, quizás en los casos que no son necesariamente los más sonados y más conocidos mediáticamente, lograr condenas que cuando comparamos esos casos con procesos inquisitivos, en donde esa condena llega en momentos donde la persona hasta a veces ya cumplió la pena por la privación de libertad preventiva, o que incluso el efecto concreto del delito ha pasado, uno se pregunta, bueno, ¿definitivamente esto sirve? La respuesta es sí. El acuerdo nos pone en un término muy corto de lograr condena. Y en el caso de Brecht, nosotros hoy podemos decir que es un caso con condenas por blanqueo de capitales, que en la historia del país, si usted revisa la estadística anterior, ¿cuántas condenas hay por blanqueo de capitales distintas al narcotráfico? Muy pocas. Hoy, producto de estas investigaciones, desde el año 2015 hasta acá, tenemos condenas de blanqueo de capitales significativas y en el caso de Brecht hay condenas por blanqueo de capitales. ¿Pero hay presos producto de estas condenas? Sí, definitivamente que el tema de la cárcel, que a veces lo asemejamos a condena, sí, inmediatamente, no necesariamente es lo mismo. Una persona, por ejemplo, que se le ponga una pena de prisión
por debajo de los 4 años, la ley le establece la oportunidad de tener subrogados penales, es decir, que conmute esta pena por días multa. Y seamos francos, nuestro sistema de justicia penal también, los jueces, la pena de blanqueo es de 5 a 12 años. Y cuando declaran culpable y van a dosificar la pena, por una práctica de años, comienzan a dosificarte desde la pena mínima, desde 5. Y entonces vienen todos los atenuantes o las circunstancias que hacen la posibilidad de bajar un tercio. Y ya eso te pone en un subrogado penal, en un delito que tiene pena grave. Entonces hay una serie de circunstancias sobre la cárcel y las condenas que no son necesariamente susceptibles de emparejar o poner en las mismas circunstancias. La otra pregunta de Juan Carlos. Vuelvo a insistir. Quiero centrarme en políticas públicas de materia de justicia porque lo que el país necesita es reflexionar el futuro de su estructura judicial y su estructura legal en materia de funcionamiento. Sin lugar a dudas, los juicios especiales forman parte de los obstáculos de este país para lograr descubrir la verdad en los señalamientos que tienen que ver con las personas que están aforadas, y esa es una discusión y un debate muy pendiente en nuestro país. Esa realidad involucra que ante la mirada de todos, cada vez que ocurren estos episodios nos acordemos que los juicios especiales son deficientes, que había que meter regulación nueva, que había que adecuar el tema de la prueba idónea. Todo eso es parte de lo mismo que quiero llevar un hilo conductor. Y llego al punto de el plantear lo siguiente. Si los acuerdos, como en los casos de Odebrecht, donde el beneficio fue una condena pecuniaria a largo plazo, y yo descubriese como Estado que me han mentido, yo podría proponer que simplemente el Estado tiene la posibilidad de ejecutar ese acuerdo en un solo acto como una forma de castigo, y es decir, que si yo descubro que Periquito y el otro realmente son parte de la historia y no los puedo incluir en la estructura judicial y en la técnica objetiva, habilitar al Estado para ejecutar esa condena en un acto. Es decir, aquí lo que el país necesita es que si solo Odebrecht queda al frente de su estructura y su trama, y quedan personas que no están siendo vinculadas o sometidas a los rigores de la justicia, el Estado, como parte de sus políticas públicas, debe tomar una decisión en materia de ejecutar a Odebrecht, en el sentido ni volver a darle contratos y ejecutar esa deuda que tiene con el país. Son largos años para cumplir algo que en principio iba a ser producto de los propios contratos que el Estado debía generar. Es decir, la pérdida de la buena fe, que es el acto en el que se descubre la sospecha de ocultamiento de información, es el punto que me lleva a mí a plantear esto de la necesidad que la pérdida de la buena fe en el acuerdo me motive a mí como Estado a hacer otra herramienta, obviamente, que ya no es la judicial, y yo comprendo la investidura de la fiscal, el licenciado Díaz, en el sentido de los límites, obviamente, del papel investigador. Por eso lo quiero llevar yo al plano de políticas públicas para motivar, primero, al Ejecutivo a que estos temas de justicia hay que debatirlos y hablarlos y saber dónde nos quedamos cortos, porque obviamente el Ministerio Público no lo podrá decir con la claridad, obviamente, que lo podemos decir nosotros, pero el factor económico aquí es determinante para que el Ministerio Público avance o no avance. El recurso humano calificado es parte importantísima de una justicia objetiva y científica, y esas situaciones son las que me llevan a mí a plantear es un catálogo de deficiencias que nadie le presta atención en la justicia, porque el poder político no ha volteado a ver a la justicia en décadas. Y esa realidad son los límites que la ley ha tenido y que los obstáculos surgen a debate cada vez que se plantea un caso. Pero desde el Colegio de Abogados, lo que ya no queremos es que sea el caso a caso el que determine una crítica, y que el Ministerio Público es con el caso a caso que debe surgir a dar una explicación, porque nosotros debiésemos tener una estructura tan sólida que todo esto forme parte de aquella reflexión, experiencia adquirida, recomendaciones sugeridas. Y si nos estamos quedando cortos, esa es la parte que yo necesito que el poder político entienda, que hay una experiencia acumulada en el Ministerio Público, que si no se hace nada, a corto plazo va a volver a ocurrir, porque hay más casos bajo este modelo en el que tiene límites, en el que hay contradicciones con la interpretación, y apelar nosotros a un mandato de ley más claro.
que la norma no permita interpretaciones, que el sueño no sea que los magistrados interpreten la visión de lo que la justicia necesita, sino que los magistrados tengan el mandato que no permite ni a la izquierda ni a la derecha. Si es amplio el término de investigación, pero donde están los matices empieza ese catálogo de a la izquierda o a la derecha. Y allí es donde nosotros como sociedad debemos contribuir a que el debate de la justicia sea realmente estructural, porque de lo contrario, esta sensación de impunidad lo que va provocando es desgaste, no obviamente solo al Ministerio Público, al órgano judicial como tal, pero al poder político también, y la sociedad en la medida que empiece a desconfiar de los mecanismos de solución de conflicto, ese desenlace es un camino que socialmente va a tener consecuencias gravísimas. Y por eso yo motivo al Ministerio Público a plantear cuáles han sido los obstáculos, pero como políticas públicas de mejorar y de, si se requiere, auxilio legislativo, nosotros poder visibilizar y visualizar cuáles son las herramientas que el inquisitivo sigue requiriendo como parte de esa contribución ante la lucha de los fenómenos de corrupción. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Debate abierto dominical. Habíamos quedado luego de Juan Carlos Araúz. ¿Formuló alguna pregunta allí para respuesta o fue un análisis? Fue un análisis, pero sí concluye si nuevamente el tema de políticas públicas requiere un diálogo abierto sobre los obstáculos que se han tenido, no solo en el caso de Brecht, sino en todos los casos que plantean experiencia compartida. Anet, ¿tiene alguna pregunta para darle la palabra también a... Sí, bueno, es que me suscribo al planteamiento que hace Juan Carlos en cuanto a que los políticos no se pueden desligar del problema que hay ahora, que es un problema técnico, judicial, entre el Ministerio Público y el órgano judicial. No se pueden desligar, pero es que se están beneficiando algunos de esos problemitas técnicos. Bueno, y es que no solamente se están beneficiando, si tú sumas hechos que han pasado, tú cierras la investigación de Odebrecht, estando pendiente la parte del 2007 al 2009, donde los involucrados, los hechos se dieron durante un gobierno PRD. Le sumas los investigadores de la DIJ que fueron enviados de vacaciones y el conflicto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, que entiendo que todavía no se ha terminado de resolver, cuando los investigadores de la DIJ todavía no han regresado a sus puestos. Y le sumas todavía las declaraciones dentro del plan de gobierno, donde quieren sacar el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y llevárselo nuevamente a la policía bajo el paraguas del órgano ejecutivo. Tú te das cuenta que no parece haber la voluntad política de llegar a la verdad. Entonces no podemos sacar a los políticos de la responsabilidad de encontrar la verdad, castigar a los delincuentes y recuperar los dineros del Estado. Pero yo quisiera no darme todavía por vencida en el caso particular que estamos hablando, el caso Odebrecht. Si bien el fallo de la magistrada Lourdes de Estrada y José Justiniani le pone tierra a la posibilidad, bueno, en segunda instancia, a poder extender el término, el Ministerio Público tiene, pues seguramente algún recurso en la Corte que pueda interponer. Mi poca fe en la Corte Suprema de Justicia me hace pensar que ahí pueden pasar dos cosas: o que duerma el sueño eterno y pasen años y años y años y se caigan incluso las personas que están hoy imputadas porque empiecen a prescribir los delitos, o que le nieguen nuevamente la extensión del término de la investigación. ¿Dónde estamos parados ahorita? O sea, si tuviesen ya que asumir esa decisión, si no tuviesen más recursos, ¿qué pasa con el caso de Brecht y los involucrados? O sea, ¿hasta dónde ha llegado el Ministerio Público para castigar a los que están siendo objeto de imputación y recuperar dineros para los panameños? Bien, nosotros hemos recuperado hasta el momento, utilizando la herramienta que prevé la Ley 121, de líquido, porque hay una estimación también a futuro a través de los acuerdos y de la colaboración que se ha hecho por parte de estas personas en esa investigación para verificar la ruta del dinero, los patrimonios que se adquirieron y todas estas situaciones. Tenemos alrededor de 266 millones de dólares estimados. Recuperado, que ya ha sido objeto de comiso, alrededor de 34 millones de dólares. Si el expediente concluye la investigación, esa es la realidad que hay.
que se y mantienen. En cuanto a las personas involucradas, ¿qué tan sólido es el caso del Ministerio Público para lograr esas condenas? Bueno, si nosotros ya tenemos condenas dentro de Odebrecht, que la mayoría de estas personas han sido parte de las estructuras que se hicieron para beneficiar a ese funcionario público, tenemos suficiente fortaleza, no solamente para pedir el llevamiento a juicio, sino para encauzar criminalmente y pedir la responsabilidad penal ante un tribunal. O sea que los panameños podemos, bueno, lo que pasa es que justicia selectiva no sería justicia, pero por lo menos el periodo del gobierno que se investigó, habrían responsables importantes con penas más allá de los 4 o 5 años que veamos los panameños que se hizo justicia, que va en este país hay certeza de castigo. Bueno, una vez que nosotros concluyamos la investigación, porque todavía no hemos notificado, del auto del 2 de agosto no lo hemos notificado aún, teníamos que... Al menos a la fecha de la grabación tenemos que analizar su contenido y explorar si tenemos algún medio recursivo para poder buscar ese tiempo adicional. Si concluimos emitiendo nuestra vista fiscal, que tenemos el equipo de trabajo para poder llevar en término ello, se remitiría al tribunal y que el tribunal debe fijar una fecha de audiencia, una audiencia de calificación en primera instancia, y luego entonces a los calificados, encausados criminalmente, ir a la audiencia de responsabilidad. Por los tiempos, el Ministerio Público cumple con los plazos. Hay que ver si esos mismos plazos se cumplen una vez la investigación sea remitida al tribunal. Que muchas veces nosotros no podemos darle esa responsabilidad al administrador de justicia porque lleva a fijar su fecha de audiencia, pero estas personas, como hemos indicado nosotros desde el principio, tienen el poder económico para poder dilatar esto hasta cuando más no se pueda. Entonces, son temas que también hay que observar. Una vez el Ministerio Público suelta esta investigación, cómo va a arribar o cómo va a llevarse eso a través de el Tribunal de Justicia. Sigue la gente diciendo, ¿y los nombres para cuándo? Porque se han hecho compromisos públicos de que se van a revelar nombres y se van a revelar nombres. En ese sentido, ¿qué respuesta tiene ante ese interrogatorio de la gente, esa pregunta de la gente? En principio, antes de responder la pregunta, dejar algo muy claro con el ejemplo de Brasil, que nosotros los panameños pues nos gusta siempre hacer una referencia hacia el extranjero a ver cómo suceden las cosas. Y en este caso es oportuno porque es un caso también que está en investigación en la República Federativa de Brasil. El tema de la persecución penal siempre pone el foco en 2 actores importantes, el Ministerio Público y el órgano judicial, el órgano jurisdiccional, como quieran llamarlo. Y Brasil puso el spotlight en 2 figuras que fueron relevantes para este caso de Brecht. Uno se llama Dalton Dallagnol, que es el fiscal del caso Lavallato y que también adelantó de Brecht, y todo el mundo le conoce el rostro a Dalton y sabe exactamente cuál ha sido la función de este fiscal. Pero también sabemos que la justicia de Brasil tuvo un juez moro. Es decir, es muy probable que todos recordemos más que el fiscal Dalton, recordemos las decisiones del juez moro, porque es que el derecho de defensa y la posibilidad de luchar contra el crimen organizado y los sectores de poder no es solo una realidad de Panamá. Y sabemos que para poder enfrentar eso se necesita voluntad, se necesita ley, pero también se necesita voluntad. Y sobre la base de cuándo vamos a conocer los nombres, pues hay una primera audiencia, la realizada el 9 de noviembre del 2017, y la posibilidad de que el caso termine, que la fiscal remita una vista fiscal, nos pone nuevamente en otra audiencia pública. Y en esa audiencia pública no solamente se va a saber los nombres, sino también se va a poder identificar con claridad la trama de corrupción, cómo operaban y los señalamientos directos. Es decir, la razón por la que no hay duda de que fulano o X persona con determinado seudónimo recibió dinero de Odebrecht. Pero la realidad es que esto es una respuesta que a la sociedad debe dar el sistema de justicia en general, no solamente la Fiscalía. La Fiscalía, por muchas razones, es diariamente expuesta a dar explicaciones, y todos conocemos el rostro de la fiscal Moore, sabemos quién es la Procuradora General de la Nación y sabemos quiénes son todos los fiscales que están luchando y bregando para sacar adelante sus investigaciones.
pero también la sociedad necesita exigir la presencia, que aparezcan los jueces moros, que nos ponga la circunstancia de impunidad como un hecho de la historia panameña y que podamos ver una luz en el camino en la lucha contra la corrupción. Usted iba a hacer luego, Juan Carlos, un análisis sobre Sí, vamos a... lo expresado hasta el momento. Sí, quiero poner en perspectiva algunas cosas. Obviamente ni quiero ni puedo hacerlo desde el punto de vista jurídico porque ese no es mi ámbito profesional. Así que si paso por algo que tenga que ver con lo jurídico, lo haré con toda la valentía que da la ignorancia. Bien, quiero revisar algunas implicaciones políticas de este caso. Estamos hablando del caso de mayor envergadura de corrupción en América Latina. Y tal vez lo sea en el caso de Panamá. Estamos hablando de un caso, de un hito, desde el punto de vista de la corrupción a escala regional, a escala internacional. Ustedes lo están viendo como una fiscalía anticorrupción, pero no sé si el caso, pregunto yo a los juristas aquí presentes, puede verse como un caso de crimen organizado. Entonces, habría otro enfoque, porque es toda una organización criminal la que se devela aquí. Es decir, al público, al ego, al que no domina el ámbito jurídico, está presenciando el tratamiento de un caso que es criminal, que es corrupción, pero en su expresión criminal más cruda. Y al ciudadano le queda la sensación de que este telón de criminalidad envuelta en las esferas de poder político y de élite económica no llega a materializarse en sentencias, no llega a materializarse en cumplimiento de condenas, no llega a la puerta de ninguna cárcel y que por lo tanto la justicia sigue siendo un asunto de pobres en Panamá. Independientemente de lo peligroso del punto de vista violento que sea o no el pobre, la justicia seguirá siendo vista como una cuestión hecha para, hacia y con el fin de tratar a la gente excluida, pobre o menos favorecida desde el punto de vista socioeconómico. En este sentido, el caso de Brecht no nos está dejando lecciones, a pesar de que es el caso de mayor envergadura que nos ha tocado ver. No nos está dejando lecciones aprendidas. Repasemos algunos hitos de este caso. El caso surge en marzo del 2004 a la luz pública en Brasil. O sea, se presenta en marzo del 2004. Es decir, 2014. Antes de las elecciones del 2014. Y Panamá y el poder político de Panamá se creyó, apostó y vendió la fantasía de que Odebrecht no tenía nada que ver aquí. Y el primer día de gestión política estaba firmando contratos con Odebrecht en Colón. O sea, ¿cómo explicarle a la nación, ¿no?, que algo que estaba tocando a una organización internacional con sede en Brasil, es que en Panamá ellos fueron, en Panamá ellos fueron los embajadores del cielo, eran ángeles. Y se apostó a eso. Todavía más, el primer antecedente de Odebrecht a escala internacional no se da en Brasil. En Brasil la operación tiene como punta de lanza, aunque sale a la luz pública en el 2014, es más o menos del 2008 que arranca. Y su foco de atención fue Petrobras, ni siquiera fue Odebrecht. Correcto. Fue Petrobras. La investigación avanza, se ve toda esta tramitación de los lugares que se lavan autos. La primera empresa constructora no es Odebrecht, es Andrade, exacto, la que sale a relucir. Es decir, hay toda una evolución desde 2008, pero en Panamá se apostó a que aquí la cosa era distinta. La primera implicación de Odebrecht en acto de corrupción a gran escala se hace en Panamá y nadie le paró bola, nadie le prestó atención y la hace nada menos meses antes de las elecciones 2008,
el candidato que gana las elecciones en el 2009. Es el señor Ricardo Martinelli el que denuncia que la cinta se llama coimera y no costera. No hubo ministerio público, no hubo poder político, no hubo abogado en este país, no hubo nadie que le pusiera atención a la denuncia que estaba haciendo un candidato de la República que gana las elecciones. Pero más llamativo aún, a pesar de que hay una denuncia abierta, pública, gana las elecciones y Odebrecht adquiere más contratos. Pasa su periodo y Odebrecht adquiere más contratos en el siguiente gobierno. O sea, Panamá construyó su fantasía, se la digirió, se la vendió al país y la blindó institucionalmente. Por eso lo que usted trae a colación aquí desde el punto de vista de políticas públicas es vital, porque nosotros mismos, aquí no hubo sorpresa de Brasil, aquí no hubo sorpresa de Estados Unidos, aquí no hubo sorpresa de nadie, aquí fue el primer país donde eso se tocó. Pero construimos toda la antítesis de una síntesis que ya tenía años, una década de estar viviendo. Entonces, ¿cómo convencer al votante, al ciudadano, de que el Estado no es un ente corrupto? ¿Cómo convencer al ciudadano de que en Panamá delinquir no es antiético? ¿Cómo convencer al ciudadano de que el Ministerio Público es una herramienta institucional para perseguir los delitos allí, donde, cuándo y cómo ocurran? ¿Cómo? O sea, el problema de este caso no es que vamos a dejar un caso inconcluso. El problema de este caso no es que no vamos a llegar a determinar toda la colegiatura de gente implicada que hubo. No. El problema de este caso es que estamos dejando a un país que lo tiene todo para no darle ningún crédito a la administración de justicia. Y cuando eso ocurre, se acabó el país. Apaguen la luz, apaguemos este programa y vámonos para otro lado, porque aquí no habrá nada que hacer. Esa es, a esta altura del programa, mi conclusión preliminar. No estamos frente a un caso inconcluso, no estamos frente a un caso que no terminó de decir los implicados. No, estamos ante un caso que le está diciendo al país, señores, esto es un free for all, que nosotros, al estilo del inglés de Pérez Gil, llamamos free for all. Es decir, no hay ley, libertad, libertinaje para todo el mundo y hagamos con este país lo que nos da la gana. Pero es que la situación de Odebrecht, la sensación que tengo es que se está replicando en otros casos. Digo, Panamá demostró que es un buen estudiante. ¿O no es usted? ¿Cuál de sus colegas tiene el caso Blue Apple? Es otro fiscal anticorrupción. Bueno, Panamá aprendió. Exacto. Hasta copió el modelo. Se replicó. En estructuras nacionales. Aquí se aprende. Yo quería ser hasta un poquito más dramática. No es solo free for all, es si vas a robar, roba bastante, para que ese dinero que robaste te sirva para meter todos los recursos, dilaciones y presiones políticas que necesitas para salir impune. Y todavía más grave que eso es cómo nosotros podemos mirar a la comunidad internacional y exigirle, indignarnos, que nos saquen de las listas de lavado internacional como la del Gafi, la del OCDE, la que inventan en Europa, si ni siquiera somos capaces de condenar a nuestros propios ciudadanos que participaron de un esquema evidente de lavado de dinero. O sea, hasta que no tengamos casos ejemplares de condenas, olvídate de cumplir con todas las leyes que ellos quieren que endurezcamos nuestro sistema financiero. Si no hay certeza de castigo, no podemos justificar que nos tomen en serio como un país en donde se cumple la ley. Pero entonces los malos son los Gafi. Por supuesto. Los malos son los periodistas, los medios de comunicación que sacan a relucir y el Ministerio Público todas estas bellezas que están saliendo. Danilo narraba y a mí me llegaban imágenes de cuando nosotros imploramos al gobierno de Juan Carlos Varela, cuando se hizo la licitación de la línea 2 del metro, que Odebrecht no debía participar, que los métodos que estaban utilizando para asignar favorecían la empresa que había construido la línea 1, que esta compañía estaba siendo investigada. Marcelo Odebrecht fue preso unos 2 o 3 días antes de que le asignaran la licitación de Colón a la compañía Odebrecht. Le imploramos
al Contralor que no refrendara el contrato, pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano y a lo que terminamos fue que quedamos rehenes de una compañía que tenía el porcentaje más alto de obras del Estado y teníamos que negociar con ellos información para poder condenar a los funcionarios locales. O sea, hemos sido, más que inocentes, hemos sido cómplices de la impunidad en el caso más importante, no solo de Panamá, sino de América Latina en temas de corrupción internacional. Bien, vamos a la pausa porque voy con Juan Carlos Araúz, que tiene algunos comentarios y me está pidiendo la palabra. Avanzamos, señoras y señores. Juan Carlos Araúz. Gracias. Mire, escuchar todo esto que vamos reflexionando me lleva a los siguientes temas. Neutralidad de la investigación, legitimidad del proceso y legitimidad de la sanción. Nuestra sociedad panameña no está acostumbrada a esto. Nuestra sociedad siempre quiere que los procesos judiciales sean emotivos. Si estoy frente a la acera lo pido de una forma y si estoy del otro lado de la acera lo pido de otra forma. Y todo el mundo aquí quiere levantarle la mano a alguien y bajársela al otro. Eso no es justicia. Nosotros vivimos en un desorden producto de que nuestras instituciones están debilitadas. Y ese desorden social lo que trae consigo son estas reflexiones que el proceso no puede dar respuestas que la sociedad misma tiene deformaciones en su estructura. Lo que se produzca en el sistema, hay personas que están preparadas para desafiarlo, cuestionarlos y no aceptarlo. Es decir, no creo en la decisión que se emita y por tanto me mantengo en el cuestionamiento al sistema. Y eso es parte de nuestras deficiencias como sociedad y siempre hay que mencionarlo. Nosotros no podemos tener una justicia emotiva. Nuestra justicia debe ser técnica, objetiva y científica, fortaleciendo a quien hay que fortalecer. El presupuesto del Instituto de Medicina Legal, el presupuesto del Ministerio Público y el presupuesto del órgano judicial, que se complementa con las decisiones acertadas de quienes ocupan los cargos y quienes transmiten legitimidad de todo el actuar que pasa en la justicia. Eso me lleva nuevamente a plantear políticas públicas en materia de justicia. Pocos expedientes manipulan o manejan 80 imputados. Por lo tanto, el sistema inquisitivo mixto va a volver a enrostrar sus deficiencias porque la programación de esa audiencia va a involucrar años, porque no se ha creado un mecanismo similar al sistema penal acusatorio en el que la programación de audiencia entra en un carrusel y esa audiencia tiene fórmulas de que todos se sienten simultáneamente en corto plazo. Advertir eso nuevamente, es decir, necesitamos auxilio legislativo porque el sistema inquisitivo mixto está diseñado para empantanarlo todo. No visualizarlo a largo plazo es engañarnos que va a existir una audiencia preliminar. Pasarán muchos años antes que todas las personas que deban ser citadas comparezcan de una forma estructurada y ese es el ejemplo de todos los casos anteriores donde hay múltiples imputados. Esa advertencia queda sumada a las anteriores, pero yo lo que quiero es que la sociedad fuerce un diálogo. Esto hay que forzarlo, porque la justicia no puede vivir simplemente atropellada. Nosotros tenemos una justicia que en base al caso a caso ha vivido descalificada, cuestionada, señalada, sin posibilidades de hacer frente al poder político, porque el órgano judicial está siendo tratado como una institución más. No está empoderado de los temas en los que hay que prever, proyectar y presupuestar cómo crecemos. Y nuestro sistema judicial en general, todos somos parte de ese engranaje y los abogados nos incluimos como parte del sistema. Está destinado a que la complejidad como palabra que involucra muchas cosas es el motivo para justificar que no voy a llegar a ver el resultado de la investigación y esa es la característica que nosotros debiésemos tener. Para eso, yo aprovecho esta oportunidad para pedirle al presidente de la República fortalecer el Pacto de Estado por la Justicia, revitalizándolo y
definiendo nuevos integrantes en el sentido que si ese pacto de Estado no está presidido por alguien con poder político, que si ese pacto de Estado no está con la integración de los partidos políticos, eso es simplemente volver a dilatar los momentos en que la justicia tiene un diálogo franco y abierto. Obviamente la solución es el diálogo, pero con compromisos concretos que solo pueden surgir del poder político. De lo contrario, el Ministerio Público seguirá en el enfrentamiento con las partes y ese enfrentamiento llega a un enfrentamiento hasta medieval, porque ya no es un tema de técnica, es duda de todo, es duda de todo lo que opera en el Ministerio Público, y eso hay que contrarrestarlo con mayor institucionalidad y con mayor efectividad del camino que recorre el Ministerio Público, pero también los jueces tienen que ser fortalecidos. En materia de faltas disciplinarias de los jueces, nosotros tenemos la ley de carrera judicial que ingresó un mecanismo para revisar las faltas de los jueces, pero ¿cuántos años han transcurrido y no se ha puesto en marcha? Hasta hace poco, 2 meses, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia habilitó un procedimiento extraordinario para conocer esto. Si nosotros no tenemos la posibilidad de presentar la queja, obtener una respuesta, sanear al sistema, vamos a vivir simplemente en la creencia que la justicia es esto, falta de legitimidad, falta de rigor jurídico, y nosotros, yo creo que el país está en una oportunidad que debemos avanzar. Obviamente, esas lecciones aprendidas van a quedar como estandartes de lo que no se debió hacer. Y eso quedará para otros tipos de debate, pero ahorita es o construimos una mejor justicia o este tipo de paneles no tendrán eficacia, porque se propicia es simplemente el cuestionamiento del caso a caso y no de una estructura deficiente, no de un modelo que ha colapsado y no de la aspiración que tienen todos los ciudadanos, que sea un sistema objetivo el que disipe la duda y devuelva confianza entre todos los que han tenido que ser sometidos a una investigación o a un rigor técnico-jurídico. Sí, licenciada, ¿qué piensa usted de esto? Sí. Las herramientas de ley para nosotros siempre son importantes. Claro que contar con políticas públicas que vayan destinadas con una visión hacia allá es importante y que se pongan en marcha, porque no solamente es desarrollarlas, muchas veces contamos con estas, se analizan, se mantienen en mesas de diálogo, se dan respuestas concretas, pero no se aplican. Entonces, las políticas públicas quedan en políticas públicas nada más. Y eso sí se necesita. ¿Usted cree, después de 5 largos años de duras investigaciones, de procesos bien complicados, que hay que hacer reformas puntuales en las leyes panameñas? La ley no es estática. La ley no puede ser estática. Tiene que ajustarse a las circunstancias. El hombre va cambiando en la medida en que vamos desarrollándonos, van transcurriendo los años, la actividad delictiva va variando, los mismos desafíos que se presentaban hace 5 o 10 años no son los mismos, la tecnología va cambiando, así que nosotros debemos ir ajustando las leyes hacia esos cambios. Pero el Ministerio Público tiene, David Díaz, iniciativa legislativa, puede presentar y sugerir, recomendar proyectos. En efecto, tenemos más de 5 proyectos en memoria presentados en la gestión de la Asamblea Nacional pasada que nunca llegó ni a primer debate. Entonces, es delicado. El tema de políticas públicas debe ir de la mano con el fortalecimiento de la institucionalidad. Y el fortalecimiento de la institucionalidad debe ser algo programático, porque si usted en esta estructura de esta mesa fortalece una sola pata y las demás están débiles, se viene abajo igual. Y fortalecer al Ministerio Público supone fortalecerlo a través de leyes. Necesitamos una Asamblea Nacional fortalecida de la perspectiva institucional también y de cumplimiento del rol constitucional que le da el país a nuestros diputados. Y luego también todos los demás organismos. Es un tema sistemático y a mí no me gusta ser trágico en las circunstancias en las que nos encontramos y apego mucho a que quizás si esta mesa ha de caerse y todos los que estamos aquí decidimos sostenerla y hacer nuestro trabajo, nuestra función, yo creo que podemos llegar al final del programa.
pero si a la posibilidad de que se caiga, todos nos echamos hacia un lado o uno solo sostiene, el desenlace para los televidentes va a ser trágico. Entonces, vuelvo a tocar el tema del hombre. Pero es que los sistemas y la política no es un tema abstracto, es un tema que está vinculado al hombre. Y ahí hay todo un análisis antropológico de las realidades panameñas y de nuestras circunstancias. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo con lo que hemos sido designados a hacer en nuestro trabajo y hay que meterle voluntad. Yo creo que el plan de fortalecimiento institucional, el plan de establecer políticas, es un plan magnífico y la institución en cada oportunidad, en cada mesa de debate, coloca a sus mejores fiscales que en medio de las investigaciones, en medio de su trabajo, sacan tiempo para brindar el aporte técnico. Nos desvelamos en eso porque creemos en fortalecer al país. Pero hay algo que no vamos a poder hacer y es simplemente introducir en todos estos sistemas de reforma el deseo y la voluntad de caminar hacia un mejor país. Y reitero, solo planteando la realidad de cada punto que hay que mejorar, y si solo lo llevamos a la realidad de la ley, podemos golpearnos con el hecho de lo que ya lo hemos mencionado. Hay una ley particularmente sobre el tema que estamos tocando, que es la ley que supone la posibilidad de perseguir los delitos de corrupción independientemente del tiempo. Eso está en debate desde el año pasado, desde el periodo pasado de la Asamblea, y actualmente se sigue debatiendo. Eso es un tema que yo creo que no amerita mucha discusión, que supone al menos llevarlo a primer debate y plantear los elementos cosméticos que puede ser la redacción y cómo ajustarlo a la verdadera voluntad. Pero yo creo que todos estamos definidos de que eso es una necesidad. Postergarlo nos deja pensando en qué hacemos. Como dice Álvaro, bueno, vamos a hacer nuevas propuestas. Tenemos una lista de propuestas y trabajos de proyectos de ley que vamos a presentar seguramente, pero queremos tener la expectativa de que estos proyectos de ley fortalezcan realmente. ¿Usted se refiere a lo que llamamos imprescriptibilidad? Sí, lo traté de no decirlo así para que todos podamos comprenderlo. Pero la no prescripción de los delitos de corrupción. La no prescripción de los delitos, pero en una asamblea donde hay diputados vinculados a casos de corrupción, ¿qué podemos esperar? Bueno, ellos lo que quieren es que esos casos se cierren lo más rápido posible. Bueno, o utilizar cualquier herramienta que tengan, ya sea representar a Panamá en el Parlamento Centroamericano y cuando no les interesa entonces soltarlo. Sí, al final dijo algo muy importante. No es un tema ni de leyes, voluntad, ni de presupuesto, ni de recursos, es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad y bueno, lo impensable pasó. El órgano judicial, la institución que está diseñada, que su función es dictar justicia objetiva, expedita e independiente, acaba de sepultar el caso más importante de corrupción en Panamá y en América Latina. Y estamos discutiendo si cambiamos la ley o qué recurso introducimos. Yo estoy de acuerdo con lo de las políticas públicas y que hay que exigirle a los políticos, y ahí estaremos día tras día, bueno, otra manifestación, otro martes detrás de la Asamblea Nacional, la llevaremos a la Corte, algún día protestaremos frente al Ejecutivo seguramente, pero al final yo no quisiera que el programa se acabase y sintiéramos que no se puede hacer nada en el caso Odebrecht. Yo quiero hacerle un llamado a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto no puede ser. El país, como bien decía Danilo, no resiste más. La función primordial del Estado es precisamente dirimir los conflictos. Y si las personas sienten que eso no está siendo igual para todos, entonces estamos enfrentando el futuro colapso de nuestra democracia. Y es eso lo que queremos. Veamos en el espejo de nuestros vecinos, en Venezuela, en México, que es un Estado que está infiltrado por el narcotráfico. Y es que no es solo siquiera el caso de Odebrecht. El jueves, el exdiputado Rubén de León, imputado, que debe ser imputado por el caso de las planillas, por una auditoría de la Contraloría General, sacó su tarjeta de, oye, a lo mejor tú no me tienes que investigar porque de repente, como yo soy parlacén, le toca a la Corte Suprema de Justicia, sabiendo que en la Corte Suprema de Justicia no han condenado a un solo diputado en la historia, ni uno. El que atropelló a una niña y salió huyendo, se sacaron de la manga un recurso diciendo vamos a suspender el proceso. ¿Qué es eso, hombre?
¿Cómo le pueden mirar la cara a sus hijos? ¿Cómo le pueden mirar las caras al país cuando están designados allí por 10 años cada uno para impartir justicia en la República de Panamá? Amparándose en formalismos, en cosas sencillas y olvidándose del fondo, la búsqueda de la verdad, la justicia. El otro, el de los bates. Los bates, sí, imagínense. Un el de los alcance bates. de más de 5 millones Bueno, de donde dólares. tienes una Asamblea Nacional que decide que el Contralor no la puede auditar a pesar que la Corte falló. Entonces dice uno, aclárame el fallo. ¿Cómo así que acláreme el fallo? Que Y ahora ahora somos... en venganza lo van a llamar a capítulo. Lo van a llamar a capítulo. Y ahora ellos, por primera vez desde que somos democracia, va a ser la Asamblea la que ponga de verdad al Contralor de la República, porque siempre había sido el presidente el que sugería la posición. Porque ellos no se van a correr el clásico de otro Contralor que les investigue sus propios actos adentro de la Asamblea, ¿no? No, sí, la verdad que uno trata de ser optimista, pero es que el futuro no parece bueno. O sea, lo que estamos viendo con el caso de Brecht, con el caso del exdiputado Rubén de León, con todo lo que está ocurriendo en el tema de justicia, en el tema de la Asamblea Nacional, que están siendo cuestionados por las planillas, por los contratos, por las donaciones, y ellos, al revés, en vez de rendir cuentas, están viendo para ver cómo se acuerpan e impiden la entrada de los medios de comunicación a la Comisión de Presupuesto, o inclusive a las gradas, o empiezan a atacar, aprovechándose de la impunidad parlamentaria, mandando mensajes contra el último contra el administrador del Canal de Panamá. Y yo no sé si yo entendí mal, yo espero haber entendido mal. Yo entendí que lo mandaron a fusilar. O sea, de verdad que lo que se ve adelante no es bueno, y a menos que todos los ciudadanos nos involucremos, porque lo que está pasando no le está pasando al vecino, lo que está pasando va a definir cómo vivimos en este país nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y el momento es ahora. Yo de verdad quería hacer un llamado de reflexión no solo para el caso de Brecht. El caso de Brecht es muy importante por sus ribetes nacionales e internacionales, pero a todo el panorama en el tema justicia y en el tema de la política. Juan Carlos, yo no le hago la pregunta acá al Ministerio Público porque los voy a meter en camisa de once varas, pero ¿puede un diputado pararse en una curul y llamar ladrón al que le da la gana, desprestigiarlo, descalificarlo, a decir de esa persona lo que le da la gana, corrupto, blanqueador, sí, claro, lavador, o sea, lo que sea, y no le pasa nada? El tema es que nadie activa el mecanismo. Si alguien se siente agredido por las palabras de un diputado, es activar el mecanismo y empezar a debatir judicialmente los límites que tiene la función del diputado. Nosotros tenemos un marco convencional y el derecho al honor y el derecho a su propia imagen está regulado de forma convencional. Por lo tanto, si yo fuese un abogado de una persona en esas condiciones, yo litigo hasta las últimas consecuencias, invocando la obligación que tiene el Estado panameño de resguardar el derecho al honor de mi representado, y en caso tal acudiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quien incumple ya no sería el diputado, sería el Estado, de forma tal que los límites que pareciesen estar contemplados en la Constitución, a mi forma de ver, están desplazados desde el mismo momento en que los jueces panameños se convierten en jueces interamericanos al interpretar el sentido y alcance de la Convención Americana. Por lo tanto, es un tema de litigio puntual que quien se siente agredido debe litigar y empezar ese recorrido judicial en donde pruebe que el Estado panameño está obligado a garantizar el derecho al honor y a la propia imagen. Los dos temores es que no pase nada, y el otro a quedar entonces el que denuncia subiendo y bajando escaleras producto de una demanda civil que te venga por parte de ese diputado. El punto del que no pase nada, obviamente ya yo me coloqué en el último estadio, es decir, el compromiso del Estado panameño de resguardar ese conjunto de principios, reglas y valores que están en la Convención Americana. Luego, obviamente, nosotros no vivimos de forma aislada a una comunidad internacional, y entender esos límites es parte de la parte personal del diputado y sus límites y alcance. Sin embargo, cada litigio puntual, y lo quiero conectar al otro, nosotros no podemos impedir que quien sea señalado se defienda. El señalado tiene un catálogo de opciones para controvertir todo lo que se vaya planteando en la investigación,
pero nosotros como sociedad pareciese que de alguna manera en determinados casos nos gustaría ponerle un grillete a esa persona y decir no te muevas y espera la sanción. Por eso mi invocación al sistema es donde entra a colación. Cada proceso del Ministerio Público involucra a alguien que se mueve, a alguien que no va a aceptar el señalamiento, y por eso las fronteras de qué hace él no es la preocupación de la sociedad. Él puede hacer todo lo que la ley le contempló. El tema es si lo que hace él realmente debilita el caso o la teoría del caso del Ministerio Público en alguna medida, de forma tal que se entiende que el actuar de él disminuye la institucionalidad. Y esas son las cosas que me llevan a plantear a mí el tema de por qué el sistema tiene que pasar a una revisión, porque no es el momento en el que el choque de la teoría de la fiscal con alguien entra a tomar vigencia, sino que se prevé en una legislación efectiva para que no importa cómo sea el combate, la fiscal pueda defender hasta el último punto su visión de lo que ella ha investigado o no. Eso es lo que nosotros debemos apelar, a la legitimidad del proceso, a la legitimidad de la investigación y a la legitimidad de la sanción, porque no puedo imponer sanciones si el sistema me la cuestiona. Es decir, de nada me sirve condenar a alguien ilegítimamente, incumpliendo algo. Y ahí lo traigo a colación. Ningún diputado está por encima de nada, o sea, todos estamos regulados, pero aquí lo que surge obviamente es la controversia judicial que soporte que las partes litigantes, una es un diputado y el otro es un particular, y eso entonces pueda ser analizado de forma neutral. La neutralidad de la justicia es el verdadero tema en cuestionamiento, más de lo que yo puedo o no puedo como herramienta jurídica. Siempre vamos a tener una posición técnica jurídica que satisface, pero esa tiene que atravesar otros matices y es el soporte de la estructura. ¿Puede alguien en un combate judicial enfrentar a un diputado? Son respuestas que obviamente la sociedad tiene que darlo. Y ahí entran también los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un código de ética. De hecho, el PRD publicó con bombos y platillos su código de ética justo después de las elecciones. Tienen que tener procesos para sancionar a sus propios miembros, especialmente si estos los representan dentro de la Asamblea Nacional. En estos temas de justicia, por eso yo inclino a mirar a los partidos políticos como parte de la solución, porque el colectivo, por constitución, tiene la revocatoria de mandato. Y si los partidos políticos de forma institucional adoptan una agenda de compromiso, nosotros por lo menos tendríamos el aliciente que su estructura invoca el voto razonado a ciertas políticas públicas en materia de justicia. Pero nosotros hemos creído, y a lo largo del tiempo este es un asentamiento en la mente de todos, que independencia judicial significa abandono. Y ese abandono se transforma en que cuando tocamos la palabra justicia todo el mundo dice, no, de justicia yo no opino porque ese tema es de los que forman parte. Una cosa es incidir en un caso judicial y aspirar que la decisión o del investigador o del tribunal sea inclinada a la fuerza, y otra es opinar sobre el funcionamiento de cómo garantizamos mejores resultados. La justicia es un servicio y como servicio tiene que ser de calidad. Nosotros no hablamos de calidad de la justicia, nosotros hablamos de la emotividad de la sanción, y cuando está la emotividad de la sanción descartamos cualquier argumento teórico, técnico, en el momento que solo vemos que se dio un hecho y yo quiero la conclusión, y no sabemos que tenemos que recorrer el camino. Por lo mismo que les dije, la Convención Americana de Derechos Humanos es nuestro marco superior hoy día, que ya tiene parámetros en los cuales nosotros pocas cosas vamos a inventar. Son límites, es una estructura fortalecida. Veamos esos modelos, comparemos y dinamicemos la justicia. Bueno, se nos agotó el tiempo aquí en Debate Abierto Dominical. Le agradezco a los invitados, a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas. Si Dios lo permite, el otro domingo nos vemos.